Muy bien, buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar considerando lo que se relata en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Hoy nos detendremos particularmente en Mateo capítulo 27, versículos 15 al 31. Estamos llegando a la Semana Santa, la semana donde recordamos particularmente los eventos que ocurrieron entre la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén y su resurrección al domingo siguiente. Y es interesante, ya lo hemos mencionado, la cantidad de espacio que dedica cada uno de los evangelios a esos eventos, a esos sucesos. Tanto es así que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la mitad del relato evangélico tiene que ver con lo sucedido en esos últimos días antes de la cruz y hasta la resurrección. Y uno podría preguntarse por qué tanto tiempo. Jesús ministró durante 3 años en la tierra, hizo muchos milagros, dio muchas enseñanzas, muchos creyeron en él. Hay muchas otras cosas para enfatizar, pero se centra el relato particularmente en los eventos en torno a la entrega del Señor Jesús, al juicio del Señor Jesús, a la muerte crucificado del Señor Jesús, a la sepultura y a su resurrección. Y la razón es muy sencilla. La cruz es el punto focal de la historia humana, ¿verdad? Todo antes de la cruz confluye hacia la cruz y todo después de la cruz, hablando del tiempo, fluye desde la cruz. En la cruz Dios cumplió su propósito eterno, máximo, sublime, de proveer una ofrenda expiatoria para salvar al pecador, para tratar con el pecado y sus consecuencias para siempre en aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Y estamos en esa porción del Evangelio de Mateo. Mateo 27:15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, hablando de Pilato, le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Oremos. Padre, muchas gracias por poder abrir nuestras Biblias, poder contemplar en ellas los padecimientos y la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo hizo voluntariamente, fue el camino que tú marcaste para Él, lo llevaba al Gólgota y allí dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Qué maravillosa noticia, qué maravilloso relato, qué preciosos hechos, qué maravillosa ofrenda. Gracias por poder conocer y saber de eso. Utiliza tu palabra en nuestros corazones, haznos atentos al escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ese es el pasaje que vamos a considerar en esta oportunidad. Aquí leemos que Jesús está ante Pilato. El relato empieza diciendo en el versículo 11: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Jesús está ante Pilato. Pilato no encontraba razón para sentenciar al Señor Jesucristo a la muerte, porque el Señor Jesús no ha incurrido
en ningún delito que se tiene que pagar de esa manera, ¿verdad? Y si pensamos un poquito, después del Getsemaní, cuando Jesús fue arrestado, pasó por un juicio ante Anás, pasó por un juicio ante Caifás, pasó por un juicio ante el Consejo, fue llevado ante Pilato, luego fue trasladado a la corte de Herodes y finalmente volvió a Pilato. Ese ha sido el periplo del Señor Jesús desde que fue arrestado en el Getsemaní. Si tomamos nota, hasta este momento ha sido acusado falsamente, ha sido escupido, le han dado puñetazos, lo han abofeteado, se han burlado de él y lo han escarnecido cruda y ruinmente. Pero él transita tranquilo ese camino. Lo podemos ver, la templanza, el dominio de sí mismo, el control, la paciencia, la capacidad de soportar, la no respuesta. El Señor transita confiado ese camino porque es el camino que el Padre ha trazado para Él. Y Él sabe que ese camino culmina en el Gólgota, en aquel altar levantado allí donde Él se ofrecería por el pecador. Y una vez más está ante Pilato. Al estar ante Pilato, Él está de pie y está atado. Es inconcebible una escena como esa. Realmente el Rey del cielo, el Hijo de Dios, el Santo, está ante Pilato, un hombre cruel, un hombre sanguinario, un hombre profano. La Biblia nos da varios pincelazos acerca del carácter de este gobernador. Postrado debería estar Pilato ante Jesús, realmente. No en la posición en que está de arrogancia y tomándose la prerrogativa de juzgarle. Pero esto es lo que ha dispuesto el Padre para el Señor Jesús, y eso no representa ningún problema para el Señor Jesús, porque Él dijo al entrar en el mundo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre incluía este camino y este trato. Maravilloso, esa es la humillación del Señor Jesús. Hasta ese punto llegó su humillación, su disposición humilde, ¿verdad?, en obediencia a la voluntad del Padre. Pilato ya ha establecido un veredicto: no hallo en este hombre ningún delito, no ha hecho absolutamente nada por lo que merezca sufrir la muerte. Eso estaba claro para Pilato, pero habrá más, ¿verdad? Habrá algo más. Ante la presión de las autoridades judías, Pilato juega otra carta, por decirlo de alguna manera: soltarlo para la Pascua, respetando una costumbre que él mismo había establecido. Parece que cada Pascua Pilato liberaba a un preso de los judíos, ¿verdad? Con el propósito de mantener al pueblo contento, con el propósito de que no hubiera alborotos, que no hubiera tumultos, ¿verdad?, de dar la impresión de bondad, de dar la impresión de consideración. Pilato soltaba a uno de los presos que había en las cárceles allí, y en esta oportunidad se le ocurrió, como última carta para liberar a Jesús, ofrecerle al pueblo dos opciones. ¿Quieren que les libere a Barrabás o quieren que les libere a Jesús, llamado el Cristo? Los líderes religiosos hicieron lo suyo. La jugada de Pilato no salió bien. Ellos soliviantaron a la multitud y los presionaron, influyeron sobre la multitud, de tal manera que la multitud terminó pidiendo a Barrabás, un hombre realmente peligroso, un malhechor, ¿verdad? Entonces Pilato pregunta, sorprendido, no era la respuesta que esperaba del pueblo. Dice: ¿y qué quieren que haga con Jesús? ¿Qué hago con Jesús? No ha hecho nada, no ha cometido ningún delito, no merece la muerte. Está Barrabás. Barrabás sí ha infringido la ley, sí merece la muerte. Les di la posibilidad de elegir entre ambos. ¿Cómo es que eligen a Barrabás? ¿Qué hago con Jesús? Esa es una pregunta que toda la humanidad en todo tiempo ha tenido que responder. ¿Qué hago con Jesús? Toda persona en la historia del mundo se enfrenta con esa pregunta: ¿qué hago con el Hijo de Dios? ¿Qué hago con Jesús? Aquella jugada le salió mal porque el pueblo pidió que Barrabás fuera absuelto y Jesús fuera crucificado. Ahora vamos a considerar en esta oportunidad las respuestas que se verificaron de distintas personas a esta pregunta hecha por Pilato. ¿Qué hago con Jesús? En primer lugar, consideremos la respuesta de Judas. Si le preguntáramos a Judas: ¿qué harás con Jesús?, la respuesta de Judas será: yo lo venderé. Esa fue la respuesta real de Judas Iscariote, uno de los 12.
Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 27. Podemos ir unas páginas a la izquierda en nuestras Biblias, al capítulo 26. Y en el versículo 14 del capítulo 26 de Mateo, leemos: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Es interesante cuando leemos el relato aquí en capítulo 26, cómo cambia el ambiente y la actitud de una escena a otra. Nosotros leímos recién del versículo 14 al 16, pero del versículo 6 al 13 se relata la oportunidad en que el Señor Jesús fue ungido en Betania por María. María experimentaba tal amor y tal gratitud por su maestro que ella gastó un montón de dinero, una suma importantísima de dinero, comprando un perfume de gran precio, un perfume que venía en un vaso de alabastro. Ella lo compró, lo quebró y ungió al Señor Jesús como manifestación de su amor, ¿verdad? Esa devoción, esa generosidad, ese desprendimiento, ese dar con sacrificio por amor al Señor Jesús, contrasta terriblemente con la disposición y la actitud de Judas en los versículos siguientes, cuando él se presenta ante los líderes religiosos y ofrece vender al Señor Jesucristo. Qué terrible, las respuestas del corazón humano, tan disímiles, tan diferentes entre sí. Esta es la segunda vez en capítulo 26 de Mateo que se nombra a Judas Iscariote. En la primera oportunidad que se nombra a Judas Iscariote en el Evangelio de Mateo es en el capítulo 10, y si tienen sus Biblias allí, vamos otra vez unas páginas más a la izquierda en el libro y leamos del versículo 1 al versículo 4, Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Aquí se narra la oportunidad en que el Señor Jesús escogió a aquellos 12 hombres que estarían con Él, los prepararía para la tarea que quedaría por hacer luego de su retorno al cielo, y serían llamados sus apóstoles, ¿verdad? Y aquí se da la lista con los nombres de estos escogidos. Y tomen nota de lo que se agrega luego de nombrar a Judas. Judas Iscariote, el que también le entregó. Algunos de nosotros quizás somos conocidos por alguna cuestión notoria a todos los demás. Este es fulano el que le gusta mucho el helado. Este es fulano el que se levanta siempre temprano. Este es fulano el que tiene 3 o 4 hijos. Este es fulano el que desempeña bien este oficio. Bueno, Judas también tiene eso, dice el que le entregó. Y si nosotros miramos en el resto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, los versículos 24, 25, 46, 48, y en el capítulo 27, versículo 3, luego de su nombre dice el que le entregó. Qué terrible haber pasado a la posteridad con ese recuerdo, con esa mención, con eso como destaque de la vida de Judas. Él vendió al maestro, él traicionó al maestro, él entregó al maestro. Ahora, hay quienes insisten en que el desprendimiento y generosidad de María, como lo vimos en el capítulo 26, fue algo así como lo que precipitó la decisión de Judas de entregar a Jesús. Por culpa, si leemos, todo el relato del ungimiento de María, sabemos que Judas protestó contra eso. Cuando vio lo que María estaba haciendo, derramar un perfume costoso sobre la cabeza de Jesús, Judas protestó y dijo: esto es un desperdicio, pero fíjense qué poco criterio. Esto se podía haber vendido y se recauda un montón de dinero, y ese dinero se podía haber dado a los pobres. La cuestión es que si eso se hubiera vendido como Judas estaba planeando, el dinero de la venta venía a la bolsa común que tenía Jesús con sus discípulos para su manutención. Esa bolsa la llevaba Judas, y él, como era avaro y codicioso, robaba de ese dinero.
Así que no estaba pensando en los pobres, sino que estaba pensando en la cantidad de dinero que él podría tener a su alcance si llegaba a sus manos. Se enojó porque ese dinero no iba a poder llegar a sus manos y protestó contra el uso que María le había dado a esa cantidad de dinero. Por culpa de su codicia, Judas se enojó, y su enojo seguro se fue alimentado por el llamado de atención que el Señor Jesús le dio, porque Jesús no se quedó callado luego de la protesta de Judas. Le dijo: no hablen así de ella, no la critiquen. A los pobres ustedes los van a tener siempre, los pueden ayudar en cualquier momento, pero a mí no siempre. Y ella me ha ungido de esta manera, me ha honrado de esta manera, ha hecho esta ofrenda tan costosa preparándome para la sepultura, que ocurriría dentro de unos días. Y yo les aseguro, dijo Jesús, que en cualquier lugar donde se predique el Evangelio se va a hacer mención de esta mujer por su amor y por su devoción. Y aquello debe haber enojado más a Judas, ¿verdad? Muchos insisten que Judas podría haberse sentido también decepcionado por el concepto que Jesús tenía del reino. E incluso hay quienes piensan que Judas ya había decidido entregar a Jesús, pero esto que pasó con María, esto de que el dinero no llegó a sus manos, esto de que el Señor lo reprendió y defendió a María, lo motivó a hacer esto lo antes posible, a sacarse al Señor Jesús de encima lo antes posible y de obtener a cambio dinero por esa acción. Lo que leemos en el versículo 15, volviendo a Mateo capítulo 26, es horrible. Dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Es como si usted mañana se parara en la esquina de su barrio, tiene una antigüedad, un florero, una máquina, lo que sea, y la quiere vender, y se la va ofreciendo a las personas que pasan por su camino. Tengo esto, ¿cuánto me quiere dar? Lo vendo, ¿cuánto me quiere dar? Esa es una acción comercial. Bueno, lo que tenemos en el versículo 15 aquí es una transacción típica, fría, una transacción comercial. ¿Cuánto me dan por Jesús? Si llegamos a un acuerdo, yo se los entrego en bandeja, ¿cuánto me pagarían por él? Qué felices deben haber estado aquellos hipócritas, ¿verdad? Porque ellos deseaban prender al Señor Jesús. Ellos deseaban sacarse de encima al Señor Jesús, pero no querían alborotar al pueblo, no quería que Roma se preocupara, no quería que el gobernador tuviera que intervenir porque había disturbios en la ciudad, no querían absolutamente nada de eso, querían hacerlo pero en silencio, disimuladamente. Y acá llega Judas, uno de los 12, y se los ofrece para entregárselo. Debe realmente haber estado muy felices por eso. Ahora, en respuesta a estos hombres le ofrecieron a Judas 30 piezas de plata. En nuestros tiempos no tenemos quizás noción de lo que implicaba, si era mucho dinero, si era poco dinero, cuando lo oímos así fríamente. Pero en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 21, versículo 32, Éxodo 21, 32, leemos así. Aquí estamos llegando. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Fíjense que aquí se están estableciendo leyes de indemnización por daños que una persona puede sufrir. Dos vecinos, uno tiene un buey y uno tiene un esclavo. El buey es acorneador y en una de esas acornea al esclavo y el esclavo muere. La indemnización que le tiene que pagar el dueño del buey por el esclavo muerto a su vecino es de 30 siclos de plata, 30 piezas de plata. Y eso fue lo que le ofrecieron los líderes religiosos a Judas si les entregaba a Jesús. La evaluación, el costo, la indemnización por un esclavo muerto por un buey que lo acorneó. ¿Se da cuenta? Impresionante, tristísimo, vergonzoso, ruin, vil. ¿Cuántas palabras más nosotros podríamos utilizar? Y ese precio y evaluación ya había sido también profetizado por el profeta Zacarías. En el Antiguo Testamento, estamos en Mateo, si vamos hacia el Antiguo Testamento encontramos el libro de Malaquías, es el último, el anterior al último es el libro de Zacarías, y en el libro de Zacarías, el capítulo 11, versículos 12 y 13,
leemos lo siguiente: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Si leemos toda la profecía y el mensaje de Zacarías, 30 piezas de plata es la evaluación que el pueblo haría sobre el cuidado pastoral y el amor de Jehová, el Dios de Israel. Si tuvieran que ponerle un precio a la bondad o un valor a la bondad y a la fidelidad de Dios, en el tiempo de Zacarías le hubieran dado 30 piezas de plata como precio a esa bondad de Dios. Impresionante, increíble. Aquí en el libro de Zacarías el pastor recibe 30 piezas de plata, así lo evaluaron. Y en Mateo, el buen pastor, el Señor Jesús, es vendido por 30 piezas de plata por el mismo precio. En ambos casos, en el caso del Antiguo Testamento el pastor es Jehová, en el caso del Nuevo Testamento el pastor es el Señor Jesús, el pastor es rechazado por su pueblo. Lo evalúan como nada, lo consideran como nada, lo consideran como poco estimable. Y Zacarías no solo profetizó cuál sería el pago por la traición, ¿verdad?, sino que además profetizó que ese dinero iba a ser usado para comprar un terreno. ¿Qué harás tú con Jesús, Judas? Yo lo voy a vender. Esa fue la respuesta de Judas a esa pregunta, ¿verdad? Y el versículo 16, volviendo al capítulo 26 ahora de Mateo, dice, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde el versículo 16 señala que desde ese momento Judas estaría atento a la oportunidad que podría presentarse para poder entregar al Señor Jesús a los principales sacerdotes y a los ancianos. Lisa y llanamente, Judas cambió a Jesús por plata. Judas cambió a Jesús por dinero. 30 piezas de plata le dieron a Judas a cambio de entregarle a Jesús. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús, Judas? Yo lo venderé. ¿Y tú por qué cosa cambiarías al Señor Jesús? ¿Por qué cosa lo cambiarías? O quizás ya lo has cambiado. Algunos han cambiado o cambian al Señor Jesús por la familia. Algunos han cambiado o cambian al Señor Jesús por más dinero. Algunos han cambiado o cambian al Señor Jesús por la salud. Algunos han cambiado o cambian al Señor Jesús por la amistad del mundo. Déjeme decirte, más vale perder la familia que darle la espalda al Señor Jesús. Más vale ganar menos dinero que darle la espalda al Señor Jesús. Más vale perder la salud que darle la espalda al Señor Jesús, y más vale quedarse sin amigos que darle la espalda al Señor Jesús. Nada vale más que Cristo. Permítete perder todo, pero no te permitas darle la espalda al Señor Jesucristo, porque lo harás para tu mal. No tengas la menor duda. En la carta que Pablo escribió a la iglesia en Filipos, la carta a los Filipenses, capítulo 3, oímos palabras que son seguramente conocidas por la mayoría de los creyentes. Filipenses, el capítulo 3, leemos en el versículo 7. El apóstol Pablo está dando cuenta de su conversión, de la manera en que él abandonó la vida que llevaba, la vida religiosa que llevaba hasta el momento, cuando Cristo lo encontró, y una vez que conoció a Cristo abandonó esa vida religiosa y se dedicó a dar testimonio de la gracia del Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no sé si usted tomó nota de los absolutos. La Biblia habla en términos absolutos. Pablo está escribiendo en términos absolutos. Dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Todos los logros, éxitos, avances, progresos, objetivos que Pablo había alcanzado en su vida anterior al conocimiento de Cristo, logros, éxitos, objetivos que tenían que ver particularmente con la vida religiosa y con la justicia propia, Pablo dice, esto no sirve de nada. Al contrario, estas cosas me mantienen apartado del Señor Jesús, cuyo conocimiento es lo más excelente. Y él dijo, por tanto, todas estas cosas las estimo como pérdida. Y sabemos que la palabra que se utiliza aquí al decir pérdida o basura significa estiércol. En la más baja estima consideró el apóstol Pablo todos sus logros religiosos antes de conocer a Cristo, por conocer a Cristo. Al lado de Cristo, todo aquello era estiércol. Y eso no solamente fue así en el momento que Pablo se convirtió. En Hechos 20:24 dice, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esa fue la filosofía. Desde el momento que conoció a Cristo, Pablo no lo cambiaría por nada. Vivió para Él, murió por Él. Eso era el sentir del apóstol Pablo. Nada, nada, nada vale más que el Señor Jesús. No permita que otras cosas sin importancia te alejen del Señor Jesús. Por eso mucha gente se escandaliza, ¿verdad?, por el Evangelio y lo rechazan, porque cuando entienden que Cristo los reclama en su totalidad, retroceden espantados. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tienes que perder todo, tienes que morir todo por seguirme a mí, hazlo. En mí está la vida. Yo te llevo a la vida verdadera. Te hago partícipe de la esperanza. ¿Qué cosa puede ser comparable a eso? La esperanza eterna. No hay duda que la avaricia fue el lastre que hundió a Judas en el lodo de la traición y la iniquidad, ¿verdad? Aferrado, tomado a la avaricia. Aquello que Judas amó, lo hundió y lo llevó a vender a aquel que lo amaba con amor eterno. Qué impresionante el costo de la avaricia. Lo llevó a vender a aquel que lo amaba con amor eterno. ¿Eres avaro? Cuidado, te puedes hundir. Redirecciona tu afecto. No dejes que se dirija hacia las cosas, hacia el dinero, hacia lo material. Haz que se dirija hacia Cristo. Ama a Jesús por encima de todo y de todos. ¿Y qué hago con Cristo?, dijo Pilato. Si le preguntáramos a Judas, ¿y qué vas a hacer con Cristo? La respuesta de Judas, yo lo venderé. Pero hay una respuesta más aquí, también en este relato de esta última semana, antes de la cruz. En segundo lugar, vamos a mirar la respuesta de Pedro a esta pregunta. Vimos la respuesta de Judas, yo lo venderé. Ahora miremos la respuesta de Pedro. Pedro, ¿qué harás tú con Jesús? ¿Cuál sería la respuesta de Pedro? Yo lo negaré. ¡Wow! ¡Qué chocante! ¡Qué fuerte, como dicen ahora! Yo lo negaré. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Mateo, el capítulo 26, versículos 69 al 75, dice así la palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Una vez más nos impacta el cambio de escena en este relato. Si leemos los versículos anteriores a los que acabamos de leer recién, por ejemplo, empezamos en el versículo 65,
Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué interesante. En esta porción ahí, cuando Jesús está en medio de los soldados, en manos de ellos, se burlan de su capacidad de profetizar. Tendría los ojos tapados, no podría ver quién era el que le pegaba, que le escupía, que lo empujaba. Sin embargo, ellos decían, a ver, ¿sos un profeta? ¿Te has presentado como profeta? ¿El pueblo piensa que eres un profeta? A ver, profetiza y decí quién es el que te pegó. ¿Verdad? ¿No podés ver? Seguro que tenés ese don, esa posibilidad interior. Entonces dinos quién es el que te pegó. Se estaban burlando de su capacidad de profeta. Pero en el versículo 69 que acabamos de leer, vemos que se cumple al pie de la letra lo que Cristo había profetizado en cuanto a la negación del apóstol Pedro. Cristo había dicho que Pedro le negaría 3 veces antes que el gallo cantara 2. Y eso sucedió. Eso sucedió. Después de lo que, si nosotros seguimos, el relato evangélico, podemos aprender que Pedro estaba seguro de que él tenía un compromiso firme, ¿verdad? Y un compromiso, que él era firme y que tenía un compromiso estable con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro había hecho alarde de su estabilidad y compromiso con Jesús. Aunque todos los demás discípulos te dejen, te van a entregar, yo sé cómo van a ser las cosas. Jesús estaba anunciando que lo iban a encarcelar, que lo iban a apresar, lo iban a llevar a juicio, lo iban a condenar, lo iban a crucificar. Jesús se lo dijo a sus discípulos y ahí en el huerto de Getsemaní lo reiteró, los estaba preparando para ese momento. Y Pedro dijo, un momentito, de mí no te preocupes, mirá que si vienen a prenderte, yo voy contigo si fuera necesario hasta la muerte. Capaz que todos estos otros que están aquí con nosotros, los otros 10, capaz que ellos se asustan, son un poco cobardes, ¿viste? Cómo son las cosas, no son lo que parecen, y seguro que te van a abandonar, pero yo seguro que me quedo ahí al lado tuyo. Él había hecho alarde de su compromiso, de su estabilidad y de su firmeza en la determinación. Aunque todos los demás discípulos te nieguen, yo me quedo ahí. Si vamos al capítulo 26, leemos así en el versículo 33, estas palabras de Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos, subraye eso, se escandalicen de ti, yo, subraye eso, nunca me escandalizaré. Versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí está. Sin embargo, Jesús le hizo una advertencia, una aclaración, le dio un anuncio a Pedro que él debía haber escuchado con atención. Ahí donde estamos, capítulo 26, pero el versículo 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora, no tenemos que dudar que Pedro realmente pensaba que él era firme. No tenemos que dudar que Pedro realmente estaba convencido de que él tenía un compromiso que iba a cumplir de lealtad con el Señor Jesús. Pedro estaba convencido de que él era suficientemente fuerte para resistir cualquier presión que pretendiera llevarlo en contra de su maestro. Estaba convencido de eso, pero él debió haber escuchado las palabras de Cristo. Después de todo, Pedro fue el que sacó la espada en el Getsemaní y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. O sea que algo había, pero él se envalentonó, se confió demasiado en sí mismo. Pedro había seguido de lejos a Jesús y ese seguirlo de lejos lo había llevado hasta el patio de Anás, donde Jesús pasó por su primer juicio. Yo he oído predicaciones donde se condena a Pedro por haber seguido de lejos al Señor Jesús y como un error, como algo que no debió haber hecho así, que lo tenía que haber seguido más de cerca. La verdad que el error de Pedro fue seguir a Jesús hasta el patio de Anás, porque Jesús no pretendía eso de sus discípulos. Si usted lee el relato evangélico, cuando apresaron a Jesús, él dijo, ¿me quieren a mí? ¿Es a mí a quien buscan? Dejen ir a estos.
Jesús no pretendía que los discípulos fueran con él. Él sabía que no estaban preparados para ese momento. Sabían que no iban a poder resistir la presión de la hostilidad y del rechazo. Él no quería que Pedro lo siguiera de lejos, pero Pedro lo siguió de lejos. No escuchó lo que Jesús dijo y se introdujo innecesariamente en el peligro. Y ahí sobrevino el desastre. Jesús le había señalado que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y zarandearlo como a trigo. Y la palabra zarandearlo es una palabra muy fuerte, significa golpear a alguien, agotarlo volviéndolo un bueno para nada. Derrotarlo, golpearlo, agotarlo de tal manera que no sirva para nada. Inutilizarlo, dejarlo tirado en el piso, sin fuerza, derrotado, avergonzado. Eso quería hacer Satanás con Pedro. A eso le había dicho a Satanás a Jesús: quiero a Pedro, quiero zarandearlo, quiero dejarlo en el piso. Y Jesús no dijo que no, permitió eso, pero Jesús le aseguró a Pedro que él estaría orando para que la fe de Pedro no faltara. Fíjense que Jesús no oró que Pedro fuera librado de aquella prueba. Jesús oró y pidió que la fe de Pedro no flaqueara en medio de la prueba. ¿Qué es lo que iba a mantener firme a Pedro? La fe. El estar asido, sin H y con S, de la promesa y de la fuerza de Cristo. Eso lo hubiera mantenido en pie. Y Jesús oraba por eso. No dijo: Padre, no, por favor, que Satanás no le haga nada. No. Dijo: Padre, Satanás lo va a zarandear. Fortalécelo para que no flaquee, para que no sea derrotado, para que no quede tirado en el piso. Eso es. Y puede ser que el Señor Jesús esté orando por alguno de nosotros en esta forma, en este momento, porque Él sabe lo que nos va a sobrevenir, nosotros no. Puede ser que a la vuelta de la esquina, al final del día, al empezar la semana, nos veamos frente a una prueba, una acción, un ataque de Satanás, buscando dejarnos derrotados, tirados en el piso. Cristo lo sabe y Él ora por nosotros. Gracias a Dios, debemos regocijarnos en que nuestro Salvador, luego de haber sido crucificado, sepultado, resucitado, ascendido al cielo, sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos como estado de sus pies, está orando por los suyos, para que el diablo no gane la victoria y los venza y los inutilice mientras caminan en la tierra. Él continúa orando por los suyos. Ahora, qué triste ver que Pedro no solo ignoraba sus propias debilidades. Él dijo: no, yo no, Señor, yo no voy a ceder. Sino también que estaba seguro que los demás eran débiles. Ellos sí, seguramente, pero yo no. ¡Qué necedad! Él amaba a Jesús, es verdad, pero no era tan fuerte como pensaba, y eso lo llevó a la derrota. Con esa falsa seguridad y confianza en sí mismo, fue introducido en una trampa. La confianza en nosotros mismos es peligrosa. La arrogancia es peligrosa. El pensar que podemos con todo es peligroso. El pensar que podemos hacer frente a cualquier tentación, cualquier situación, cualquier presión, cualquier hostilidad, cualquier invitación a pecar, cualquier cosa que venga de parte del enemigo para debilitarnos y derrotarnos y empobrecernos e inutilizarnos, pensar que podemos por nosotros mismos con cualquier cosa es un engaño impresionantemente bravo, peligroso y grande. No es así. Pedro no se asió fuertemente de lo dicho por el Señor. Jesús dijo: vas a ser zarandeado. Estoy orando por ti para que tu fe no falte. Debió pensar: hay una posibilidad de que mi fe falte. Tanto que Jesús va a orar para que no pase eso. Tenía que haberlo pensado, tenía que haberlo guardado en su corazón, pero no lo hizo. Si él hubiera escuchado con cuidado lo que Jesús le dijo, él se hubiera mantenido lejos del peligro. Si él hubiera escuchado con atención lo que Jesús había dicho, se hubiera quedado en el aposento alto con los otros discípulos y no hubiera ido hasta el patio de Anás. Si él hubiera escuchado lo que Jesús dijo, se hubiera apoyado en aquella ayuda ofrecida de oración por parte del Señor Jesús. Y él al final se conoció a sí mismo. Se dio cuenta que no era como pensaba. Qué descubrimiento tan doloroso, pero tan necesario. La Biblia dice que cuando Jesús salió del juicio de Anás y lo miró a Pedro,
Pedro lloró amargamente. No lo dice la Biblia, pero pienso que Pedro debe haber llorado pensando, valga la repetición, él tenía razón. Yo no era tan fuerte como pensaba. Soy débil, qué tonto, qué necio que fui. Eso puede haber pasado. Ahora, qué bueno que Pedro, mejor dicho, aquí Pedro descubriría, ¿verdad?, que aunque él pensaba que no, él era capaz de negar a su maestro. Podía hacerlo. El primer embate vino de parte de una criada. Tú eres de los suyos, tú eres discípulo de ese hombre. Yo no lo conozco, yo no soy de los suyos. El segundo embate también vino a través de otra criada. Yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es, yo no soy de los suyos. Pasó un tiempo, ¿verdad? Y esta vez el tercer embate vino de parte de un hombre, ¿verdad? Ese es discípulo de él. Es Galileo. Jesús empezó su trabajo en Galilea. El hablar lo descubre. Es de ellos, es de ese grupo. Aparte había otro que lo había visto a Pedro en el Getsemaní, que había sacado la espada y le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote. Sí, si estabas en el Getsemaní, tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo, yo no sé quién es. Yo no lo conozco. Yo no soy de los suyos. Y lo dijo con maldiciones y juramento. Que me caiga un rayo encima si estoy mintiendo. Juro por mi madre que yo no lo conozco y que no soy discípulo de Jesús. Qué terrible, ¿verdad? 3 veces. 3 veces. No conozco al hombre. ¿Qué vas a hacer con Jesús, Pedro? Yo lo voy a negar. Judas, yo lo voy a vender. Pedro, yo lo voy a negar. 3 veces. ¿Qué hizo Pedro con Jesús? Lo negó. ¿Conocen la expresión déjà vu? A veces uno está en una situación y dice, esto ya lo viví. Y quizás leyendo la experiencia de Pedro te ocurre algo así como un déjà vu. Y decir, yo viví una situación como esa. ¿Te trae esto algo a la memoria? ¿Verdad? ¿Has tenido experiencias similares a la de Pedro en tu vida? ¿Te has visto en situaciones incómodas en las que era mucho más fácil y más seguro quedarte callado que identificarte con el Señor? Eso es muy posible. Nosotros tratamos con gente incrédula en el colegio, en el trabajo, en el hogar, entre la familia, en diferentes ámbitos. Y a veces en esos ámbitos se dan conversaciones, se burlan de Cristo, dudan de la Escritura, descreen de la salvación, descreen del Evangelio, apoyan la religión, apoyan el error. Y uno tiene la oportunidad de decir algo y se calla la boca porque tiene temor al rechazo, al ridículo, a la burla. Quizás algún creyente ha pasado por eso y lo lamentable es que probablemente haya orado en la mañana cuando se levantó. Señor, hoy voy a estar con mis compañeros de trabajo, hoy voy a estar con mis compañeros de colegio, hoy voy a estar con mi familia que no es creyente. Dame la oportunidad de dar testimonio de Cristo. Y la oportunidad se da y mutis por el foro. Mantenemos la boca cerrada por temor, negamos, no decimos nada, pero el no decir es una negación a gritos. Es una negación a gritos impresionante. Cuidado. No dejemos, no deja de impresionarnos, mejor dicho, la respuesta que dio el hombre que fue sanado en el estanque de Betesda, cuando lo reprendieron por cargar con su lecho en día de reposo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 5, se narra ese milagro que el Señor Jesús llevó a cabo, ¿verdad? Un hombre que hacía muchos años, muchísimos, que estaba paralítico y el Señor Jesús lo sanó. Le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo encontraron los líderes religiosos y dijeron, es sábado, ¿qué estás haciendo? ¿Estás transportando algo? ¿Estás quebrando la ley? ¿Cómo estás haciendo esto? Y él respondió en Juan 5, 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Qué maravilloso. Él todavía no sabía quién era Jesús. Lo conocía simplemente como el que lo había sanado, pero no se avergonzó de decirlo. ¿Quién te dio permiso para hacer eso? El que me sanó. ¿Quién te dio permiso para violar la ley? El que me sanó. Lo tenía claro, no lo negaría, no se callaría. El que me sanó.
Algunas personas empiezan a venir a la iglesia y bajo la influencia de un ambiente sano, de compañerismo, de amabilidad, bajo la predicación de la palabra que empieza a hacer alguna cosa en sus mentes y en sus corazones porque la palabra es viva y eficaz, sus conocidos le dicen, estás distinto, ¿qué te pasó? Es desde que voy a la iglesia. Venir a la iglesia no cambia a nadie. No hay en la iglesia, en el culto, en la reunión, un efluvio que impacta a los que nos visitan y hace algo y los cambia. Eso no pasa. El cambio verdadero viene cuando nos rendimos a Cristo. Pero aún así hay personas que se han rendido a Cristo y tienen temor como Pedro. Y cuando les dicen, ¿qué te pasó? Estás diferente. No, desde que voy a la iglesia. No es desde que vas a la iglesia. Es desde que te rendiste a Cristo. ¿O acaso estás testificando de la iglesia? No se nos manda a dar testimonio de la iglesia, se nos manda a dar testimonio de Cristo, el que me salvó. ¿Sabés que conocí a Cristo? Mi vida era así hasta este punto, un desorden, un vacío, una desgracia, una miserabilidad, pero me presentaron a Cristo, me predicaron el Evangelio, fui llevado a confiar en Él y ahora tengo gozo, tengo paz, tengo propósito, tengo objetivo, tengo esperanza. Él me lo dio, qué maravilloso. No digas otra cosa. No hables desde que voy a la iglesia. Habla de Cristo. Habla de Él. ¿Qué haría Pedro con Jesús? Lo negaría. ¿Por qué? Porque tenía temor al hombre. Tenía temor de que lo rechazaran, de que lo ridiculizaran y aún desde que lo mataran. Entonces prefirió negarlo antes que identificarse con Él. Pedro, ¿qué harás con Jesús? Lo voy a negar. Gracias a Dios Pedro regresó. Fue perdonado y fue restaurado por el Señor Jesús a la comunión con el Señor. Y en el libro de los Hechos parece otro Pedro. Lo vemos predicando, lo vemos testificando, lo vemos anunciando el Evangelio. Aunque lo amenazan, aunque lo meten en la cárcel, Pedro no niega a Jesús. Lo predica, lo proclama, lo recomienda, lo exalta. Ya no tiene temor al hombre. El Espíritu de Dios que vino a vivir en él le dio fortaleza y poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto riesgo estarías dispuesto a correr por amor a Cristo? ¿Cuánto temor te despierta el hombre? ¿Cuán importante es la aprobación de otros para ti, por encima de la aprobación del Señor? ¿Serás tú o has sido tú uno que niega al Señor? ¿Tu fidelidad y lealtad al Señor Jesús está por encima de cualquier otra cosa? ¿Qué harás tú con Cristo? Pedro dice, yo lo negaré. Yo lo negaré. Y una tercera respuesta vamos a ver en esta oportunidad. Vamos al capítulo 27 de Mateo, una vez más. Mateo capítulo 27. Versículo 1, 2 y 11. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Pilato, Poncio Pilato, el gobernador. Jesús, pues, es el versículo 11, estaba en pie delante del gobernador. Veremos la respuesta del Sanedrín. ¿Cuál fue la respuesta de Judas a la pregunta ¿qué harás tú con Cristo? Yo lo venderé. ¿Cuál es la respuesta de Pedro a la pregunta ¿qué harás tú con Cristo? Yo lo negaré. ¿Cuál es la respuesta del Sanedrín ante la pregunta ¿qué harás tú con Cristo? Nosotros lo entregamos. Lo entregaron a Pilato para que Pilato le diera muerte. Esa fue. Recordemos que el Sanedrín estaba formado por 70 ancianos de Israel, ¿verdad? Formando un concilio que era presidido por el sumo sacerdote, así que eran 71 integrantes del Sanedrín. La sesión nocturna del Sanedrín, que aparece a principios del capítulo 27, había sido de noche y era ilegal. No se podía hacer un juicio de noche a nadie, ¿verdad? Tenía que ser a la luz del día, pero ellos lo hicieron porque estaban seguros que no estaban procediendo bien. Al acercarse un nuevo día, Jesús fue llevado a la cámara del concilio. Ahora sí, vamos a hacer un juicio que aparezca ser legal, aunque ya habían decidido qué hacer con Jesús, ¿verdad? Así que lo llevaron al concilio para volver a reunirse y dar
veredicto sobre Jesús. Ese concilio, esa reunión, tendría dos objetivos, ¿verdad? En primer lugar, tenían que refrendar la sentencia que ya habían establecido. Cuando lo entrevistaron en la noche, en aquella sesión ilegal, habían preguntado a Cristo quién era, y él dijo, ya van a ver, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él dijo, ya lo van a ver al Hijo de Dios, a mí, sentado en las nubes del cielo. Yo soy el Hijo de Dios. Y se escandalizaron diciendo, ha blasfemado, y lo sentenciaron a muerte. Tenían que refrendar esa sentencia. La habían hecho en una sesión ilegal y ahora la tendrían que refrendar en una sesión legal, a toda luz. Pero también había otro problema. Los judíos no podían matar a nadie libremente. Esa prerrogativa la tenía el gobernador romano. Era él el que sentenciaba a muerte y ordenaba la muerte, la ejecución del reo, del malhechor. Pero si iban a Pilato con la acusación de que Jesús había dicho que era Hijo de Dios, Pilato no los iba a tomar en cuenta. Aquella era una acusación de tipo religiosa. Ellos tenían que mañar o amañar una acusación de tipo político. Y con eso fueron a Pilato, ¿recuerdan? Lo vimos el domingo pasado. Pervierte a la nación, dice que no paguen los impuestos y va contra César haciéndose rey. Bueno, eso sí lo escucharía Pilato, porque tenía un tono político, y si algo no quería mostrar Pilato era algún signo de debilidad o de ir en contra o no defender los intereses, la honra del emperador y del imperio. Así que estaban seguros que iban a lograr algo. Así que se presentaron ante Pilato inventando esta causa política para lograr que Pilato lo matara. Lo entregaron a Pilato. No aceptaron lo que Cristo decía de sí mismo. Inventaron cosas acerca de Cristo y lo entregaron a Pilato para que lo crucificara. Impresionante lo que enseña la Escritura. ¿Cuál fue la respuesta del Sanedrín a la pregunta ¿qué harán con Jesús? El Sanedrín respondió, lo entregaremos. Lo vamos a entregar a Pilato para que lo mate. Ahora fíjense cuánto tiempo esta gente se había recreado con la luz que consistía la vida, la obra, las enseñanzas del Señor Jesús. Lo habían visto durante 3 años conducirse con toda justicia, con toda rectitud. Sus enseñanzas venían del Padre, sus milagros eran obrados por el poder de Dios, pero ellos cerraron su mente, no dejaron lugar a ninguna posibilidad de que aquello fuera realmente evidencia de que Cristo fuera el Hijo de Dios. La incredulidad los cegó, se negaron a mirar la luz, se negaron a recibir la luz, no reflexionaron sobre lo que veían y lo rechazaron, lo entregaron a la muerte, nos dice la palabra de Dios. Así hacen muchos hoy, reciben la luz, pero la rechazan de plano, no reflexionan, no piensan, no consideran. Atacan la autenticidad de la verdad bíblica, atacan la autenticidad del Evangelio, atacan la autenticidad de la pretensión de Cristo de ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y la rechazan de plano. Ahí están 7 señales descritas en el Evangelio de Juan. Dice Juan, Jesús hizo muchos milagros, pero se seleccionaron estos 7 para que leyendo sobre eso, considerando ese poder, considerando esa evidencia, ustedes crean realmente que Jesús es el Hijo de Dios y al creer en Jesús como el Hijo de Dios, reciban vida eterna, pero no las consideran, no las examinan, no las miran, no las leen, no dan lugar en sus mentes a esa verdad y permanecen en tinieblas y rechazan a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Rechazaron la evidencia, se negaron a considerar la posibilidad, al menos, de que fuera verdad lo que Cristo pretendía de él. Y no solamente no lo recibieron, sino que lo resistieron, lo odiaron y lo entregaron. Hay un coro que dice, del humano grande el odio fue, realmente inconcebible. Los judíos se entregaron a su Mesías, al enemigo, para deshacerse de él. Qué ceguera la de sus corazones. ¿Qué van a hacer con Jesús? Judas respondió, yo lo voy a vender. ¿Qué van a hacer con Jesús? Pedro respondió, yo lo voy a negar. ¿Qué van a hacer con Jesús? El Sanedrín respondió, nosotros lo entregamos. ¿Qué vas a hacer tú?
Todo el que se cruza con el Señor Jesús tuvo que decidir qué hacer con el Señor Jesús. Cada uno debe decidir qué va a hacer con el Señor Jesucristo. El mundo se divide en dos grupos de personas. No hay más grupos, solamente dos, bíblicamente hablando. Juan capítulo 1, acabamos de hacer mención de ese texto, pero vamos a leer hasta el 13. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 11 al 13, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La humanidad se divide en dos columnas, en dos grupos: los que no reciben a Cristo y los que reciben a Cristo. A veces algunos oyen que hay que recibir a Cristo y les produce un resquemor. Y será porque quizás no entienden lo que significa recibir a Cristo. Aquí dice en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A los que creen en quién es el nombre en la Biblia, refleja el carácter, la naturaleza, la esencia de la persona. Jesús es el nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador. Hay algunos que, oyendo de Jesús, no creen que Él sea el Salvador. Porque no creen que tienen que ser salvados o porque creen que tienen que ser salvados de nada. No creen que son pecadores perdidos bajo condenación. Porque si creyeran que fueran pecadores perdidos bajo condenación, aceptarían al Salvador, al que Dios envió para salvarles. Por eso hay dos grupos: los que no creen que son pecadores, por tanto no necesitan un Salvador y rechazan a Jesús, pero los que creen y saben que son pecadores, bajo condenación, y por fe y por gracia reciben y ven a Jesús como el Salvador y les ruega que lo salve y se entregan a Él. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Lo recibirás o no lo recibirás? ¿Qué harás tú con Cristo, Judas? Lo vendo. ¿Qué harás tú con Cristo, Pedro? Lo niego. ¿Qué harás tú con Cristo, Sanedrín? Lo entrego. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Lo recibirás o no lo recibirás? 3 aplicaciones prácticas y terminamos. Número 1, Judas, movido por la avaricia, vendió a Jesús. Los falsos maestros, por avaricia, hacen mercadería de las almas hoy en día. Y la avaricia te convierte en un idólatra. La Biblia lo dice. Avaricia, que es idolatría, porque coloca en el lugar que debe tener Dios a las riquezas, el dinero. Así que, hermano, haz morir la avaricia en tu corazón. Mortifica por el poder del Espíritu la avaricia en tu corazón, porque si no tienes cuidado, perderás las cosas más valiosas de la vida por causa de la avaricia. Te hundirás en el fango de la inutilidad. Segundo, Pedro, movido por el temor a los hombres, a las consecuencias que podría traerle identificarse con Cristo, lo negó. Prefirió callarse ante los enemigos de Jesús que dar la cara por Jesús ante sus enemigos. Qué tristeza, qué terrible, ¿verdad? Que no pese más en tu conciencia lo que otros puedan pensar de ti que lo que Cristo piensa de ti. No trates de quedar bien con los enemigos de Cristo. No lo hagas, vas a perder. Da la cara, identifícate con tu Salvador. Y tercero, los líderes religiosos, por incredulidad, rechazaron a Jesús y permanecieron en muerte. Rechazar a Jesús es permanecer en muerte. Recibir a Jesús es recibir vida. ¿Dónde estás tú? ¿Todavía en el reino de los muertos espiritualmente o en el reino de los vivos espiritualmente? ¿Cómo se pasa de un reino a otro? Por Jesús. Si crees que eres un pecador, te arrepientes y crees que Él es el Salvador, confías en Él, entonces serás trasladado al reino de la luz. Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Jesús no vino para arruinarte la vida, sino para darte vida en abundancia. No entregues, no rechaces al Señor Jesús. Padre, utiliza la palabra en cada corazón. Gracias por darnos a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.